¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta meditación de este día. Gracias a Dios, ha sido muy bueno, nos ha cuidado y nos ha dado la oportunidad de poder llegar a esta hora del día y poder abrir la Biblia para poderla meditar. Así que le doy la bienvenida y al mismo tiempo le pido que tenga la bondad de ir a buscar en su Biblia, en Proverbios número 23, daré lectura al versículo 10 y al versículo 11. Después vamos a orar, que Dios nos enseñe y nos haga recordar alguna enseñanza bíblica que encontramos en su preciosa palabra. Proverbios 23, 10 dice así la palabra de Dios: no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos tus bendiciones, tu compañía en lo que ya hemos llevado a cabo durante el día. Gracias por la Biblia, tu palabra, que siempre hay algo muy oportuno, que es eficaz para nuestras necesidades espirituales. Te ruego que bendigas esta meditación en el nombre de Cristo. Amén. Siempre hay problemas, hay situaciones o hay consecuencias cuando se traspasa un límite. La Biblia dice: no traspases el lindero antiguo. No voy a abarcar mucho, no voy a profundizarme mucho, sencillamente quiero que veamos la primera parte de este versículo 10. No traspases, dice la Biblia, el lindero antiguo. Primeramente vemos que la palabra de Dios nos está dando, número uno, una prohibición. Dice: no traspases. Hay un pensamiento en contra de la Biblia que prohíbe, o más bien declara que entre más se prohíben, pues más expuesto está uno a hacer lo que está prohibiendo. Pero la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios dice: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no digas esto, no vayas para allá. Los 10 mandamientos, por ejemplo, el decálogo, en la gran mayoría dice: no harás esto, no hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Es verdad que la tendencia del ser humano siempre está inclinada a hacer lo contrario a lo que se nos dice, porque somos humanos, tenemos una naturaleza caída, nacemos ya con una tendencia a hacer lo malo. Por eso Dios dice: no lo hagas, debes de hacer esto en vez de aquello. En este versículo dice: no traspases. Hay claramente una declaración en sentido negativo. ¿Por qué? Porque dice: no lo hagas. No traspases. Número uno, la prohibición. No debes de traspasar. ¿Qué es traspasar? Bueno, traspasar es transgredir. Tiene muchos significados. Quiero decir, primeramente, el término traspasar. Traspasar quiere decir, una de sus significados es pasar de un lado a otro, de un punto a otro. Pero también traspasar quiere decir transgredir o pasar por alto un mandato, una orden, una declaración: no traspases. Y es en este sentido en el cual la palabra de Dios declara esta frase, esta premisa: no traspases. Es decir, no abras una puerta y pases como si nada pudiera suceder. En ocasiones podemos traspasar un terreno, un predio que no es nuestro. En ocasiones quizás ha salido gente para discutirnos, para ponernos un alto, porque hemos entrado a una propiedad que no es la nuestra y no nos dimos cuenta que quizás, o si no había un letrero que decía no traspasar, como en algunos casos, por lo menos si había un cerco, una valla, una malla, ya nos está diciendo que hay un alto, que tenemos que hacer un alto y no debemos de pasar más adelante. Pero cuando traspasamos, es decir, pasamos donde hay una limitante, donde hay un cerco, llámese de piedra, llámese de madera, llámese una barda de material, de bloque,
pues puede haber consecuencias, y las hay. Dice Dios, no traspases, no transgredas el lindero. ¿Qué es un lindero? Sencillamente es una limitante, es un límite. Hay límites. En alguna ocasión, platicando con algún hermano en el Estado de México, el hermano decía, de vez en cuando vamos y caminamos y llegamos hasta el límite del pueblo. ¿Y cuál es el límite? Decía yo, hay una barda, hay una pared, hay una línea que... No, dice, sencillamente hay una piedra por aquí, por allá hay otra piedra, por allá hay otra piedra, y uno tiene que imaginar una línea entre piedra y piedra, y eso es el lindero, ese es el límite de este pueblo, y pasando esas piedras ya es otro pueblo. Los linderos, siempre va a haber linderos visibles o no tan visibles, y quizás imaginarios entre un punto y otro, pero siempre habrá límites, siempre habrá linderos. Cuando uno traspasa, cuando uno pasa por alto un límite, una línea que nos está marcando, o dos puntos que nos marcan un alto, pues tenemos que hacer un alto. Y en la vida cotidiana, en la vida usualmente vamos a encontrar linderos, siempre habrá límites. La palabra de Dios es justamente eso, es la voluntad de Dios manifestada al ser humano, y Dios nos va marcando una línea en la cual debemos de delimitar nuestro diario andar y no salirnos de ese camino. En el Proverbios 22 mirábamos en alguna ocasión pasada donde dice, instruye al niño en su camino. Es decir, tenemos que ser instruidos, enseñados en un camino, es decir, estar dentro de un círculo que delimita lo que es válido y lo que no es válido. Tenemos que aprender a recordar constantemente que hay límites que Dios ha establecido en la Biblia, en su palabra, linderos morales, espirituales, que no se deben de traspasar. Y Dios lo ha delimitado de esa manera. No traspases el lindero antiguo. Ahora, quiero recordarles, hermanos y muchachos, que la palabra de Dios es un lindero para nosotros. Dios nos dice cómo debemos de vivir. Dios en la Biblia nos enseña cómo debemos de ser, cómo debemos de proceder, cómo debemos de incluso de pensar. Recuerda lo que Pablo dice en Filipenses, dice, en esto pensad. La palabra de Dios es clara cuando nos va delimitando un proceder, un camino. Ese es el lindero antiguo. La Biblia, podemos decir que es el libro más antiguo que tenemos usted y yo. Y es un lindero para nosotros. Dios nos enseña a cómo debemos de vivir agradándole a Él y cómo tener una mejor calidad de vida. No estoy diciendo que vamos a estar en una zona de confort y pues nada más viendo por nosotros mismos. No, no es eso. Nuestro camino debe ser en base a las premisas, a las declaraciones que Dios ha marcado ya en la Biblia. Y si salimos de estos, entonces no nos va a ir bien. No traspases el lindero antiguo que pusieron tus padres. Hay un versículo. No traspases el lindero antiguo. Ahora, por otro lado, podemos también mencionar que no solamente Dios nos ha dado su palabra como un lindero, porque cuando pasamos por alto la palabra de Dios no nos va bien. El juicio de Dios viene porque más adelante en el versículo 11 dice, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad, da un caso en específico, ni entres en la heredad de los huérfanos. Dios ha defendido mucho a las viudas y a los huérfanos. Y aquí lo va marcando la Biblia también. Pero el versículo 11 dice, porque el defensor de ellos es el fuerte, es decir, Dios es el fuerte y Él es el defensor de ellos, de los huérfanos, el cual juzgará la causa de ellos en contra de ti, si traspasas los linderos. Es decir, si vas más allá, si quieres pasarte de listo con una persona quizás indefensa, quizás que no ha tenido
una familia donde estar protegida, donde aprender principios, donde ser instruido en un mejor camino, en el camino de Dios. Dice, si traspasas esos linderos, si quieres pasarte de listo con cierto grupo de personas, dice, Dios va a juzgar sobre ti. Si tomamos este versículo y lo vemos como un principio, es exactamente lo mismo. Cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios y cualquier otra persona traspasa las leyes que Dios ha establecido, tanto espirituales como morales y el de todo tipo, pues entonces va a haber un juicio. En otras palabras, va a haber consecuencias. La palabra de Dios, pues es nuestro lindero, nos enseña a Dios hasta dónde llegar, qué sí hacer, qué no. Pero también Dios nos ha dado un sentido común al ser humano, que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo. De manera que la Biblia nos enseña también en Romanos capítulo 1 que Dios ha puesto de su ley en el corazón del ser humano. Así que una persona que no conoce la Biblia, como quiera que sea, no tiene excusa porque Dios le ha puesto aunque tenga naturaleza pecaminosa y una humanidad que le domine, hay algo dentro de sí, una conciencia, si quiere llamarle así, hay un sentido común que le lleva a detenerse o a proceder de una o de otra forma. Así que no tenemos excusa. Hay linderos que Dios ha establecido a través de su palabra, pero a través de ese diseño divino en el ser humano. Hay un sentido, hay principios, hay valores que Dios los usa para que la persona pues no vaya más allá de donde no debe de ir. Y claramente Dios nos dice, no traspases el lindero antiguo. Tenemos que volver a la senda de la palabra de Dios. Tenemos que volver a ese camino por el cual Dios ya lo ha trazado. Tenemos que volver a caminar en él y avanzar al ritmo y a los pasos que Dios quiere que avancemos, porque cuando traspasamos el lindero antiguo, habrá consecuencias. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude, muchachos, a caminar siempre por el camino correcto. Lo que Dios ha dicho, no hagas esto, no lo hacemos, aunque nos cueste trabajo. Esto sí lo haces. Vamos a procurar hacerlo, aunque tengamos un impulso que nos lleve a querer y a desear hacer lo contrario a lo que Dios nos dice, pues esforzarnos. Dice la Biblia, hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Que Dios nos ayude en nuestro actuar, en nuestro comportarnos, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestras palabras, en nuestro reaccionar. Tener en cuenta que Dios nos marca cómo debemos, nos enseña. El siguiente versículo, el 12, dice, aplica tu corazón a la enseñanza. En vez de traspasar los linderos antiguos, mejor aprende. Aprende lo que Dios quiere de ti, aprende de la Biblia, aprende de los principios morales, aprende de otros también, de cómo pasan por alto lo que Dios ha establecido y no les ha ido bien. Que Dios nos ayude y nos recuerde siempre que tenemos un camino por el cual andar y no traspasar los linderos antiguos. Padre, gracias por este recordatorio y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.